Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre del doctor Iter Sandoval, presidente de la Sociedad de Ginecobstetricia, estamos desarrollando un simposio sobre diabetes gestacional en una sesión extraordinaria de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Para la conducción y moderación de este simposio, voy a dejarlos a ustedes al doctor Pedro Saona Ugarte, quien hará la presentación del doctor Santiago Cabrera y de la doctora Rosa Liz. Doctor Pedro Saona, por favor, para empezar ya la sesión. Muchas gracias, doctor Mesa, y a través suyo agradecer al doctor Sandoval por invitarme a moderar esta mesa tan interesante respecto a la diabetes gestacional, que concita aún algunas controversias interesantes en relación a su diagnóstico y su manejo. Creo que los dos expositores que han sido invitados esta noche van a permitirnos esclarecer parte de estas controversias. Y sin más preámbulo, entonces quiero invitar en primer lugar al doctor Santiago Cabrera Ramos. El doctor Santiago Cabrera Ramos es médico ginecólogo obstetra, graduado en pre y posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Comité de Ginecobstetricia de la unidad de posgrado de la misma facultad. Ha sido presidente tanto de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología como de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Es past vice chair de la sección peruana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, presidente actual de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal, ex jefe de Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Docente de San Bartolomé y actual director general de dicho hospital. El doctor Cabrera nos va a disertar respecto al diagnóstico y las complicaciones de la diabetes gestacional. Doctor Cabrera, ¿tiene 20 minutos? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Pedro Saona, por la presentación. Sí, y agradezco también al doctor Iter Sandoval, presidente de la sociedad y del comité directivo. Bueno, el tema que se me ha asignado es diagnóstico y complicaciones de la diabetes gestacional. Estos son los puntos, una sección de la fisiopatología que lo vamos a obviar por el tiempo. En cuanto a la diabetes y gestación, debemos decir que este es el trastorno médico más común en el embarazo. Y se debe lógicamente a la intolerancia a los carbohidratos que se presentan durante la gestación. Y tradicionalmente se ha definido como cualquier grado de hiperglicemia reconocido por primera vez en el embarazo. Esa es la definición clásica, diabetes gestacional, independientemente que si tenía síntomas o no. Se definía en esa forma, y esto ha facilitado una estrategia uniforme para la detección y clasificación de la diabetes gestacional, pero tiene serias limitaciones. El término diabetes gestacional fue acuñado por Carlton en 1957 y obtuvo un mayor reconocimiento a raíz de los históricos clásicos trabajos de John O'Sullivan entre el año 62 y 64. La complejidad y la controversia han ensombrecido el diagnóstico desde el nacimiento del término. La mejor evidencia disponible revela que los casos de diabetes gestacional, sobre todo los que se detectan en el primer trimestre del embarazo, significarían que ya han tenido una hiperglicemia preexistente a la gestación. La gravedad de la hiperglicemia también es muy importante porque está directamente relacionada con los riesgos, con las complicaciones maternas, fetales y malformaciones fetales. Y esto hace que deberíamos seguir estudiando estos temas. Ahora, en cuanto a las definiciones, lo más importante es que la última que ha hecho
Asociación Americana de Diabetes, que el año 2021 clasificó en la diabetes en 4 tipos. Tipo 1 ya conocemos, tipo 2, tipo 3, que es casos particulares, pero lo que nos interesa es el tipo 4, ¿no? Que define la diabetes mellitus gestacional, a la que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿no? Y que no fue claramente establecida previo a la gestación, o sea que cambia pues la que habitualmente teníamos, que como definición que era toda hiperglicemia durante el embarazo. No es así, según la ADA. Bueno, y esto habla pues, ahí se habla de diabetes preexistente o pregestacional, que puede ser diabetes tipo 1 o 2, y esto implica que cuando la paciente se le diagnostica por primera vez en el primer trimestre, ¿no? Estaría siendo esto simplemente una manifestación de una diabetes que ya había tenido antes, y esto se llamaría, se le acuña acá el término de diabetes manifiesta, ¿no? Para aquellas que probablemente ya hayan tenido tipo 2, pero que no se le había diagnosticado, o que el embarazo, por ser un estado trombogénico, por ser un estado diabetógeno, por los cambios que se producen fisiopatológicos durante la gestación, sería como un gatillo para que se haga evidente la diabetes. No hay ningún protocolo que ha sido aceptado universalmente, por eso es que ¿qué fue primero? La diabetes preexistente, o es que se debe a la gestación, ¿no? Y allá en 2010 la Asociación Internacional de Grupo de Estudio para la Diabetes y el Embarazo clasifican a las que se les diagnostica diabetes mellitus por primera vez durante el embarazo. Eso es lo que también dijeron ellos, y esto más o menos ha cambiado. Y otro aspecto importante es cómo diagnosticamos, con un paso o 2 pasos. Un paso es cuando se da una prueba de carga, después de 50 gramos tradicionalmente, y de acuerdo a los valores, que si es mayor de 135 o más de 200 en cualquier momento, ameritaría ya un segundo paso con 100 gramos de glucosa. Y 2 pasos es cuando se pone una sola dosis o una sola carga con 75 gramos de glucosa. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos decir de la epidemiología? La prevalencia documentada de diabetes mellitus gestacional varía sustancialmente en todo el mundo. Fíjese, varía desde el 1% hasta el 30% de las gestaciones. Es una variación tremenda, y esto por la falta de consenso en cuanto a la uniformidad de los estándares para definir esta diabetes gestacional. Ahora, por eso, como hay tanta variación, este año se publica este estudio donde se habla de los porcentajes de madres con diabetes gestacional, ¿no? que es el Sistema de Estadística Vital de los Estados Unidos, lo publica este año, y hace un estudio entre el año 2005 y 2018, ¿no? Y por ejemplo, acá vemos cuál es para las razas o los países que tienen más diabetes en el mundo. Son los del sudeste asiático, con un promedio de 15%, o sea, una de cada 6 gestaciones más o menos, y con variaciones que van entre 9.6 y 18.3. En cuanto a la América Central y América del Sur es 11%, en Norteamérica y el Caribe 7%, el norte del África y el medio este africano también 15%, también parecido al sudeste asiático, el África subsahariana 10%, y en Europa solamente 6.1%. Pero fíjense, con una gran diferencia, una gran disparidad, ¿no?
cifras que van desde el 1.8% hasta el 31%. En general, en los Estados Unidos, cada año 2 al 10% de los embarazos están afectados de diabetes gestacional, y en el Reino Unido, en Inglaterra, esto es el 5% de la gestación. Entonces, este es más o menos pues el panorama mundial, y de acuerdo a estas cifras justifican pues que haya más investigaciones. Y si a esto lo clasificamos por los grupos etarios, vemos que en todas las madres, ejemplo, en este promedio mundial, promedio en Estados Unidos, es más o menos 8%, en comparación, en 2021, en comparación a 5 años antes, era solamente el 6%. Y o sea que en 5 años ha subido, ha aumentado el diagnóstico de diabetes gestacional en todos los grupos etarios, menos de 20 años, mayores de 40, etc. O sea, esto va en aumento. Otro aspecto importante, que si aplicamos inclusive los mismos criterios de diagnóstico, se observó que hay una gran variabilidad en un mismo país. Y esto se debería a que hay factores raciales que influyen mucho. Incluso dentro de cada región se observa una variación considerable, ¿no? Entonces, y acá en este gráfico observamos los diferentes. Voy a poner el puntero. Allá. Ya. Mire, acá por ejemplo en este recinto ves los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Acá está la NDDG, que es la data nacional de diabetes gestacional, los criterios de Cluster, de Carpenter and Kusten, es la Asociación Internacional para el Estudio de la Diabetes, y otros. Si por poner un ejemplo nomás, porque no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, si empleamos los criterios de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en Noruega, ¿no? Estos llegarían al 30%. Pero si en este mismo país empleamos los criterios de la Asociación Internacional para el Estudio de la Diabetes, es menos del 10%. Si empleamos este mismo criterio de la Asociación Internacional para el Estudio de la Diabetes, por ejemplo, en España, es menos será el 3%. Pero si lo empleamos pues, en otros países como, por ejemplo, Barbados, es 15%. O sea, hay una disparidad grande, ¿no? Y esto tiene que ver porque hay variaciones en cuanto a las razas. Hay poblaciones multiétnicas también, que hacen que dentro de un país se altere. Y otro aspecto importante es que antiguamente las hiperglicemias graves durante el embarazo no eran tan frecuentes, y esto se ha vuelto, vemos cada vez con mayor número de estos casos, y esto se debe a la expansión mundial de la diabetes y de la obesidad, y también con un factor importante, que es que la mujer tiene hijos cada vez más añosa, siendo cada vez más añosa. En los Estados Unidos, la prevalencia notificada de diabetes mellitus, de diabetes manifiesta, ¿no? En adultos de 20 a 22 años de edad, es del 4.5%. Y hay un casi 30% que tiene prediabetes, o sea, en un momento van a ser de repente diabetes. Muy bien. Entonces, ¿y cómo es la tendencia de la diabetes? ¿Cómo estás desarrollándose en los últimos tiempos? En este estudio del JAMA de 2021, ¿no? Que se ha hecho en 12 millones de certificados de nacimiento en mujeres en su primer embarazo, ¿no? Se observó que la tasa de diabetes gestacional por edad aumentó del 47.6 por mil, o sea, casi 5%,
al 63.5 por mil, ¿no? Nacidos vivos, entre el 2011 y el 2019. Y esto también, acá también vemos que tiene que ver el factor racial. Por ejemplo, las asiáticas no hispánicas y en las islas del Pacífico, mire, esta es la tendencia muy por encima de las otras, y en cambio los blancos no hispánicos tenían, también todos suben, todas las razas, pero estos en menor proporción. Y los latinos también están en segundo lugar, de acuerdo a cómo ha ido desde el 2011 al 2019. Entonces aumentan en todos los subgrupos raciales y étnicos. Igual acá en Latinoamérica, Puerto Rico, también van en ascenso y seguido por los mexicanos. Entonces, en todos estos años, hay como la obesidad que está aumentando. Como hemos dicho, esto puede deberse a la obesidad y que la mujer cada vez tiene hijos con mayor edad. ¿Por qué es importante diagnosticar la diabetes? Por dos razones. Porque la diabetes aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo, tanto para la madre y el feto. Entonces debemos diagnosticarle para darle el tratamiento y cuidado oportuno. Y un grupo de diabetes identifica a mujeres y niños que corren mayor riesgo, no solamente de las complicaciones propias del embarazo, sino que en el futuro van a ser los niños, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. O sea que no son, como vamos a ver, hay complicaciones a corto, mediano, a corto y largo plazo. Por ejemplo, el 50% de lo que hacen diabetes de mujeres con diabetes gestacional, en el futuro van a ser diabetes ya tipo 2 manifiesta, ya comprobada. O sea, una de cada 2 mujeres. Esto se puede evitar si se diagnostica la diabetes oportunamente en la gestación, porque lo que pasa es que no se diagnostica. Nosotros en el hospital vemos que muchas mujeres no se les ha diagnosticado la diabetes y no se sabe si tienen o no tienen, no le han hecho ninguna prueba, no se sabe si tienen diabetes o no. En cambio, cuando se les diagnostica, ya se sabe que una de cada 2 tiene riesgo de tener diabetes mellitus, y entonces se pueden tomar medidas preventivas para que esto ocurra, como cambiar el estilo de vida, dieta, ejercicio, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes gestacional? Hay una serie de factores que están numerados acá: el sobrepeso, la obesidad, el índice de masa corporal más de 25, la edad avanzada, ancestro que no blancos, la historia familiar de diabetes tipo 2, historia previa de diabetes mellitus, variedad, número de embarazos que han durado más de 20 semanas. El feto hombre también tiene más riesgo de que la mamá haga diabetes. Los embarazos múltiples, factores genéticos, los fumadores, ovarios poliquísticos, etc. Y estos factores de riesgo pueden ser no modificables, como la edad materna, la historia personal de diabetes, la raza, la historia materna de bajo peso al nacer, estatura baja, susceptibilidad genética, etc. Y también que se han identificado una serie de sustancias y de genes, una serie de genes que están implicados en la etiología de la diabetes, ¿no? Y la mayoría de los cuales están involucrados en la regulación de la secreción de insulina. Y los factores modificables puede ser el índice de masa corporal, que puede ser dieta, puede mejorar, el tabaquismo que lo puede dejar, el estilo de vida sedentario que se le puede indicar que cambie ese estilo de vida, el embarazo poliquístico, la dieta, deficiencia de vitamina C y D, ¿no? Entonces esto se puede detectar preconcepcionalmente para que mejore el pronóstico. La gestante con cualquiera de estas características tiene riesgo de desarrollar diabetes, y solamente el 10% de la población obstétrica en Estados Unidos cumple con estos criterios para decir que no tiene ninguno de estos factores como para decir que es de bajo riesgo. Solamente el 10%, y esto habla a favor de aquellos que propugnan de que el diagnóstico de diabetes debe hacerse en forma generalizada a todas las gestantes, ¿sí? ¿No? O sea, la detección universal de la diabetes.
Ahora hay otros criterios emergentes como son los factores psicosociales, ambientales, contaminantes orgánicos, disruptores endocrinos, el medio ambiente, etc. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que debemos emplear? Ya los estudios de O'Sullivan son clásicos, empleamos 50 gramos, una carga de con 50 gramos sin ayunas y después le hacía a las 3 horas 100 gramos y los valores de 2 y 3 horas se medían, y las cifras eran en ayunas 90, a la hora 165, 145 y 125. Pero esta fue una decisión arbitraria, no tuvo una rigidez científica en estos estudios, ¿no? Y ya esto fue mejorado en parte por Carpenter y Houston, ¿no? entre los años 80 y 90, que lograron corregir algunas fallas en lo que había incurrido Sullivan, y estos criterios más o menos permanecen y son reconocidos por el Colegio Americano de Higiene Obstetricia. Y así llegamos entre el 2002 y el 2008, que se hace el estudio más grande de diabetes, ¿no? Que es el estudio APO, que abarca más de 28.000 mujeres, y que se hace con un solo paso de 75 gramos entre las 24 y 32 semanas, y se mide en ayunas a la hora y a las 2 horas de la administración de los 75 gramos, y pone como valores, y basta un solo valor de estos tres, ¿no? Son los valores, son 92 en ayunas, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. Un solo valor que sea igual o mayor a estos diagnostica diabetes gestacional, y esto encuentra una asociación lineal, ¿no? Con una serie de complicaciones maternas. Y el 2010, como le decía, el estudio de la Asociación Internacional también ratifica hacer el diagnóstico en un solo paso, y reconoce que la diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada en mujeres embarazadas es cada más prevalente en ciertas poblaciones, y recomendó que estos casos deberían detectarse temprano en el embarazo, y si se detectan tempranamente, como habíamos dicho antes, quiere decir que probablemente ya hayan tenido diabetes anteriormente, y se le llama diabetes manifiesta. Muy bien, y acá están cómo se hace el primer paso y los valores, ¿no? de Carpenter Houston ponen con 100 gramos de glucosa en ayunas 95, 180, 155 y 140, ¿no? Y la National Diabetes Data Group pone 105, varía 190, 165. La Asociación Internacional para el Estudio de Diabetes pone 92, 180 y 153, que es lo que semejante a lo que ha hecho el estudio APO, ¿no? Ahora, recientes estudios confirman de que la prueba de un paso diagnostica más gestantes, y estas tienen mejores resultados, mejores pronósticos. En este gráfico resumimos, hoy el tiempo nos gana, resumimos todas las grandes organizaciones que emplean la prueba de un paso y 2 pasos. Con un solo paso de 75 gramos está la ADA, la Asociación Internacional para la Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Canadiense emplea de un paso y tiene como alternativa de 2 pasos, como alternativa un paso, inicialmente hace de 2 pasos. La guía NICE también recomienda un solo paso, así como la Asociación Australiana de Diabetes Gestacional también emplean estas cifras, y más o menos todos son 92, 180, 153, como decía el estudio APO. Y si comparamos de un paso y 2 pasos, vemos que la tasa de cesáreas, el diagnóstico, la preeclampsia, morbilidad neonatal, todos son cifras semejantes, a excepción de quienes diagnosticaron más diabetes en un solo paso, 16 contra 8.5, el doble, ¿no? El resto, el macrosomía fetal, todos son cifras casi muy semejantes entre un paso y 2 pasos. O sea, lo único que varía es
el aumento de diagnóstico. Y esto es muy importante, diagnosticar oportunamente, porque si nosotros damos tratamiento, ¿no? Vamos a evitar las complicaciones en la salud materna, por ejemplo, la preeclampsia, habrá menos número de cesáreas, menos inducciones de parto, etc. En el feto habrá menos morbimortalidad, menos macrosomía fetal, y así es muy importante dar el tratamiento frente a las que no reciben tratamiento, ¿no? Acá están cómo se hace, ya que hemos dicho más o menos las pruebas de un paso y 2 pasos. Se hace, un paso son con 75 gramos, y acá como una revisión sistemática que también es acá del año 2018, el año 2018 del Fetal Medicine neonatal, dice que el 25% del método de 2 pasos no diagnostica el 25% de las mujeres con diabetes gestacional que se hubieran diagnosticado con un test de tolerancia a la glucosa normal, ¿no? Entonces es muy importante tener qué valores también han estado los elevados, han estado en ayunas o a la hora, 2 horas, porque eso también tiene cierta repercusión. Y el método de 2 pasos limita el número de mujeres a las que se diagnostica diabetes gestacional y por lo tanto quedan exentas del cuidado que deben recibir. Entonces, haciendo esto, los riesgos, si se diagnostica diabetes, el manejo incluye terapia nutricional, etc. Y por lo tanto habrá pues menos complicaciones que hemos dicho, menos cesárea, menos parto prematuro, menos distocia de hombros, etc. Y por lo contrario aumentarán los beneficios, ¿no? Que son niños que a largo plazo tendrán menos complicaciones de obesidad cardiovascular e inclusive trastornos cognitivos, como mencionan muchos. Y acá vemos también, bueno, lo mismo, ¿no? Si se detecta oportunamente, se disminuirán sustancialmente las complicaciones, y eso también lo hace el estudio de los servicios para la prevención de la diabetes, que lo grafica en este cuadro. Ahora, una proporción cada vez mayor de gestantes tienen diabetes mellitus no reconocida. Se ha estimado que el 30% de las mujeres de 18 a 44 años en Estados Unidos tienen un metabolismo anormal de la glucosa. Y esto pues es malo, porque durante el embarazo se ha establecido que hay una relación directa: mayor hiperglicemia, mayor tasa de malformaciones congénitas. También hay cifras que dicen, según la hemoglobina glicosilada está de 5 a 6, las malformaciones congénitas son 3%, y aumenta linealmente las complicaciones. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer esto? Hay 2 teorías, ¿no? dos corrientes. Una, hacerle a toditas las mujeres de forma universal, dado que la prevalencia está aumentando. Y otro, hacerle solamente a un grupo dirigido según tenga factores de riesgo. A lo que tienen el grupo generalizado, que propugnan hacerle a toditos, ¿no? Se recomiendan hacerle no un test de tolerancia, porque es molestoso dándole esas cargas de glucosa, sino a ellos una hemoglobina glicosilada, y si tiene mayor o igual a 6.5 es criterio de diagnóstico, ¿no? Y en cambio en las que tienen factores de riesgo, o sea, en las que se va a hacer al grupo dirigido, solamente seleccionado, ahí sí debería hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa, ya sea de 1 o de 2 pasos. Pero si se hace de 2 pasos, no vamos a emplear las cifras de 92, 180 y 153, sino lo vamos a tratar como de una diabetes normal, una diabetes común, o sea, mayor de 135 a la hora o mayor de 200 en otro momento.
Y esto pues, estas pruebas pueden alterarse, pueden salir falsamente elevadas cuando hay asplenia, hiperbilirrubinemia, hipertriglicidemia, y pueden disminuirse cuando hay esplenomegalia, anemia hemolítica y otros trastornos. Entonces, esto, como hemos dicho, el dirigido, deberíamos hacerle estas pruebas de T de tolerancia y entre las 24 y 28 semanas repetirlo. ¿Para qué estrategia es mejor? ¿De 1 o 2 pasos? En términos generales, se ha visto que ambos son útiles, pero lo único importante es que con la de 1 paso diagnosticamos más diabetes y por lo tanto estas mujeres se podrán beneficiar de cuidados especiales que tengan el control prenatal. Aunque algunos dicen que eso no es así porque le ponen angustia a la madre, pero se ha visto que tampoco en estudios que esta ansiedad, angustia no es significativa, ¿no? Y podemos evitar muchas complicaciones que son las que ahorita vamos a hacer para terminar. Entonces, más o menos en el gráfico, en el control prenatal, si hay riesgo de diabetes persistente, vamos a hacerle, ¿no? Eso en el grupo dije, entonces le haremos ahí, si le vamos a hacer a todas, le vamos a hacer el screening con hemoglobina glicosilada. Y si hay riesgo, le vamos a hacer una prueba preferentemente de 1 paso. Bueno, y esto va a hacer que se beneficie porque al detectarse a tiempo se le va a tener mejor evolución en los pacientes. Cuando sale positivo en la prueba de 2 pasos, hay que repetirle entre las 24 y 28 semanas de gestación. Porque esto de dar también las cargas de glucosa produce vómitos, a algunas mujeres les molesta mucho. Ahora hay nuevos marcadores para el diagnóstico de la diabetes. Uno de estos marcadores es el índice de neutrófilos linfocitos, ¿no? Que en el caso del grupo de los que tienen diabetes gestacional, como vemos acá, está significativamente, el pi es menos de 0, menos de 0.001, o sea que este índice está más elevado en la diabetes gestacional y se puede hacer en el primer trimestre y nos sirve como un valor pronóstico. Este marcador, índice de neutrófilos linfocitos, es un nuevo marcador, es un marcador de inflamación, pero se ha visto que en la diabetes también hay un fenómeno inflamatorio y por eso explica esto, que no solamente en el embarazo, sino que a mayor glucosa, más evidente se hace este marcador, sino también que en la que tiene mayor masa corporal también aumenta este índice de neutrófilos linfocitos. ¿Ves? Dice, este índice en el primer trimestre predijo de forma independiente el desarrollo de la diabetes. También hay un grado de inflamación leve en la diabetes mellitus gestacional que está relacionado con la resistencia a la insulina. La diabetes tiene mayor resistencia a la insulina y el índice es mayor también en ese sentido, y también el otro índice que es el índice plaquetas linfocitos. Bueno, y aparte se han determinado una serie de biomarcadores, como están todos estos que están acá, que se han utilizado enfoques metabolómicos, genómicos y proteómicos. Y de todos estos más o menos relacionan, se han convertido en unas herramientas de detección y diagnóstico de la diabetes en el embarazo y para ver si va a continuar en el posparto. Hay también limitaciones geográficas y traigo este estudio que se ha hecho en Australia, que debe estar ocurriendo lo mismo en el Perú. En Australia vieron que las poblaciones rurales muy avanzadas, las pruebas las mandan, demoran horas o días en mandar las pruebas a un laboratorio central y se consume la glucosa y salen valores menores. Entonces, eso también hace que se subdiagnostique. Y en el Perú también los laboratorios no son de buena calidad, etc. Entonces, eso quizás lo que han hecho este estudio muy importante en Australia, que demostraron que había
menos diabetes porque no se empleaba la tecnología adecuada. Eso debe ocurrir en el Perú, sobre todo en las zonas alejadas del país. Doctor Cabrera, 2 minutos, por favor, se ha pasado el tiempo. Gracias. Entonces, hay una serie de brechas en el diagnóstico, como por ejemplo, cuál es el screening para comparar los factores de riesgo, ¿no?, que tenemos que hacer con los resultados de la diabetes mellitus. Por último, las complicaciones son a corto, a largo plazo, y también a largo plazo para la madre y a largo plazo para la descendencia. A corto plazo para la madre ya son conocidas la preeclampsia, polihidramnio, la distocia de hombros, aumenta la mortalidad perinatal, etc. Y a largo plazo, para todas estas complicaciones, parto pretérmino, aumento del número de cesáreas, aumento del péptido C en el cordón umbilical. Y a largo plazo para la madre ya hemos dicho que es la diabetes mellitus, que se va a ser manifiesto 1 de cada 2 mujeres, según estos estudios. Y esto ha sido corroborado por el estudio APO, que fue el año 2008. El APO-FUS se publica en 2018 y a cabo de 10 años establece pues una relación lineal que persiste en todos estos trastornos, ¿no?, a largo plazo para la madre. Y dice pues que hay mayor diabetes materna, prediabetes, hijos con sobrepeso, obesidad en la descendencia, etc. Y a largo plazo para la descendencia tenemos que también los hijos van a tener más riesgo de diabetes, malformaciones congénitas, e incluso se asocia con mayor trastornos cognitivos como autismo, trastornos de depresión, etc. Aunque esto en realidad hay estudios controversiales. Y tenemos que cortar el círculo vicioso, pues, o sea, porque una madre con diabetes va a dar hijos obesos con diabetes y estos van a salir gestando, van a hacer diabetes gestacional y va a seguir el círculo vicioso. Entonces tenemos que cortar este círculo vicioso, y las complicaciones están dependiendo de los factores de riesgo que pueden ser individuales, ¿no?, como los factores raciales, socioeconómicos, también influyen la educación, los ingresos económicos, factores ambientales. Y mire, y las razas también tienen que ver, ya con esto prácticamente termino. Por ejemplo, en la raza negra hay mayor número de cesáreas, estas son complicaciones maternas. Mayor número de cesáreas, mayor número de preeclampsias, mayor ingreso a la UCI materna, y la mayor transfusión tienen las indias americanas. Y en cuanto a los niños, también la raza negra tiene mayores complicaciones, y los indios americanos tienen mayor macrosomía, y también grande para la edad gestacional. Entonces hay una serie de estos factores raciales también están asociados, se han visto en estos estudios que se han publicado el año pasado, en abril, en el JAMA del año pasado, año 2022. Ahora, ya para terminar, se ha hecho un modelo predictivo, matemático, ¿no?, que acá, empleando todos estos marcadores, digamos, todos estos parámetros, se hace un modelo predictivo que es el rojo. Es como si tratamos a la mujer como si no fuera a tener complicaciones, y como si sí tuviera complicaciones, y esta diferencia se saca matemáticamente y se puede predecir qué riesgo tiene la mujer para tener diabetes. A mayor hiperglicemia va a haber mayor preeclampsia, complicaciones, malformaciones congénitas, cesáreas, etc. El riesgo de recurrencia también va a ser mayor. Se calcula que del 41% de la mujer que ha tenido diabetes anterior va a volver a tener diabetes en este embarazo, frente al 4% que hace diabetes cuando no ha tenido una diabetes anteriormente. Bueno, el pronóstico materno pues depende fundamentalmente que cambie su estilo de vida, que se le diagnostica apropiadamente, y que
que haga una buena alimentación y sobre todo que baje de peso en los primeros meses del postparto. Esa es una cosa fundamental, porque en los primeros meses del postparto, si no baja de peso, va a tener 17 veces más posibilidades de hacer diabetes tipo 2. Inclusive se ha visto que se ha aumentado la diabetes tipo 1 en la que han tenido diabetes gestacional, algo un poco raro. En conclusión, la diabetes gestacional es una de las complicaciones más comunes del embarazo y su prevalencia mundial está aumentando. Es importante que las complicaciones perinatales y el riesgo de muerte fetal sean reducidas dando un tratamiento oportuno, y a pesar del beneficio de identificar y tratar esta diabetes, gran parte del enfoque actual de diagnóstico y manejo sigue también siendo polémico, como había dicho inicialmente el doctor Saona, y los médicos que atendemos gestantes con diabetes gestacional debemos conocer la tendencia creciente de la prevalencia, el diagnóstico, consecuencias maternas. Debemos mantener una euglicemia, una glicemia normal, porque si mantenemos una glicemia normal durante el embarazo, vamos a disminuir drásticamente las complicaciones. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Cabrera. Vamos a esperar la exposición de la siguiente ponente para estar luego sometidas a las preguntas. Entonces, quiero presentar a la doctora Rosa Lizón Abanto. La doctora Rosa Lizón es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en endocrinología por la misma universidad, y actualmente jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins, past presidenta de la Asociación del Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis y past presidenta de la Sociedad Peruana de Endocrinología. La doctora Lizón nos va a tratar el tema sobre el abordaje terapéutico de la diabetes gestacional. Doctora Lizón, como el doctor Cabrera tuvo 40 minutos, le daremos a usted 25 minutos para su exposición, por favor. Gracias. No hay problema. Gracias. Bien. Bien, el día de hoy esta noche vamos a hacer la revisión en relación al manejo de la diabetes gestacional. Sabemos que cuando se presenta diabetes gestacional o diabetes durante la gestación, el grueso está relacionado con la diabetes gestacional, es decir, con aquellas personas que hacen el diagnóstico en el curso del embarazo. Eso no necesariamente significa que está empezando la diabetes, sino que la estamos diagnosticando. Pocas personas durante el embarazo tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. El abordaje terapéutico durante la diabetes gestacional, sabemos pues que este diagnóstico es cualquier grado de alteración glicémica reconocida en el embarazo actual, de diferente intensidad, de diferente severidad, de tal manera que van a existir factores de riesgo para que la persona tenga diabetes, y de esto nos debemos preocupar porque es el grupo al cual deberíamos pesquisar o tamizar precozmente. Sabemos que la diabetes gestacional por la fisiopatología se va a presentar a partir del segundo trimestre del embarazo. Sin embargo, puede ser posible la diabetes en el primer trimestre y muy probablemente esa diabetes sería una diabetes pregestacional y con alta probabilidad una diabetes tipo 2 que no había sido diagnosticada previamente.
Es importante recordar algunos detalles muy concretos. Durante el embarazo, la madre aporta glucosa al producto y es por ello que la gestante va a tener valores de glucosa en ayunas más bajos que la no gestante. De tal manera que tenemos que tener claridad en ese detalle. La sal de la madre en ayunas es más baja que aquella que no está gestando. Por otro lado, si la madre está cursando con hiperglicemia y no se corrige, ese estado dismetabólico, de hecho, esa hiperglicemia va a atravesar fácilmente y va a llegar al feto. El feto tiene capacidad de responder a esa hiperglicemia que le está llegando, produciendo su propia insulina a partir de sus propias células beta del páncreas. Eso hace que el producto sea macrosómico, porque la hiperinsulinemia que se va a producir para corregir esa hiperglicemia hace que ese producto crezca. Por otro lado, sabemos que en la primera mitad de la gestación generalmente comienzan a incrementarse las hormonas y va a haber más bien una sensibilidad aumentada de la insulina, pero en la segunda mitad de la gestación hay más bien insulinoresistencia porque aumenta la lactógeno placentaria, que es semejante a la hormona de crecimiento, y este es hiperglicemiante. Además sigue en aumento el estrógeno, la progesterona, el cortisol, etc. Como vemos, si la madre tiene diabetes previa, generalmente vamos a tener productos de bajo peso al nacer, vamos a tener una placenta que envejece rápido, problemas de circulación. En cambio, si la madre hace una verdadera diabetes gestacional, que es la que aparece a partir del segundo trimestre de la gestación, vamos a tener más bien productos macrosómicos. Independientemente de cuál sea el origen de la hiperglicemia y por ende el origen de la diabetes, tenemos que corregirla. Y tenemos que corregirla porque ya está demostrado que el mal control metabólico en el primer trimestre del embarazo es teratogénico. Por otro lado, sabemos pues que la diabetes tiene que ser corregida para evitar complicaciones de este binomio madre-producto. La diabetes mellitus gestacional, de que es el tema que nos toca el día de hoy, se puede producir básicamente durante el segundo trimestre del embarazo, y nosotros lo vamos a diagnosticar sea por factores de riesgo haciendo el tamizaje, o sea pues porque estamos frente a una gestante que ya está en el segundo trimestre y debemos hacer estos controles. Si la paciente tiene riesgo para hacer diabetes, tiene riesgo en general para hacer diabetes porque tiene familia diabética, porque ha tenido hijo macrosómico, un embarazo anterior con diabetes gestacional, el tamizaje se debe hacer tan pronto se conoce la situación de gestación. Entonces, esta diabetes gestacional lo que traduce es una insuficiente adaptación por parte de la gestante para esta insulinoresistencia que se comienza a presentar sobre todo durante el segundo trimestre del embarazo. Y es así que ya esto está bien determinado y la prevalencia ha ido aumentando a través de los años. Se dice que a más población obesa tiene un país, mayor posibilidad de diabetes en general y por ende también diabetes gestacional. Nuestro país tiene más de 60% de la población entre sobrepeso y obesidad. Tenemos un estudio de la doctora Larrabiur del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, en donde ella encuentra una prevalencia del 16% de diabetes gestacional, haciendo una investigación en 1.282 mujeres entre semana 24 y 28 de gestación. Actualmente tenemos 7% de la población con diabetes, más del 60% de la población peruana con sobrepeso u obesidad, más de 25% de la población peruana con prediabetes, y este dato de la doctora Larrabiur confirma pues que a más obesidad y más diabetes, más población diabética, vamos a tener mayor población de diabetes gestacional.
Un estudio importante que lo mencionó el doctor que me ha precedido fue el estudio APO, que permitió conocer básicamente el daño que podría producir la falta de control metabólico en las personas que hacían hiperglicemia. Y es allí donde se ve que valores no tan altos de glucosa ocasionan daño. De tal modo que estamos obligados al diagnóstico temprano y al tratamiento. La hiperglicemia materna, menos severa que la diabetes, está relacionada con importantes alteraciones perinatales y sus efectos pueden ser disminuidos con el tratamiento adecuado, aunque el punto para iniciar tratamiento aún no está bien establecido. Recordemos, por otro lado, la gestante tiene valores fisiológicos normales más bajos de glucosa en ayunas que la no gestante. Por ende, un 100 de glucosa en ayuna en gestante me debe preocupar. Ahora bien, una vez que tenemos diagnosticada nuestra paciente con diabetes gestacional, tenemos que conocer cuál es la meta que yo pretendo tener de glucosa para ver hacia dónde quiero llegar con mi manejo terapéutico. Y es así que las metas en diabetes gestacional son glucosa en ayuno menor de 95, glucosa a la hora postprandial menor de 140 y glucosa a las 2 horas postprandial menor de 120. La hemoglobina glicosilada menor de 6% y la glucosa antes de dormir o en la madrugada de 60 para arriba. Bien, entre las pautas iniciales para el tema de diabetes gestacional es en primer lugar tener el conocimiento del peso preconcepcional. Si la persona empieza con peso incrementado antes de la gestación, vamos a tener problemas y eso nos va a dar pautas para el manejo o la terapia nutricional. Sabemos que las gestantes que parten con obesidad preconcepcional tienen mayor riesgo de resultados perinatales adversos. Es un punto también de manejo en la diabetes gestacional. Estas personas con peso alto antes de la concepción tienen productos macrosómicos, acidosis fetal y mortalidad perinatal. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro manejo? El manejo inicialmente para diabetes gestacional es no farmacológico. Y cuando hablamos de manejo no farmacológico nos estamos refiriendo básicamente a la terapia nutricional y a la actividad física. Claro está que no vamos a esperar tiempo indefinido, como sucede, por ejemplo, en una diabetes tipo 2, que muchas veces con las pautas no farmacológicas dejamos 3 meses, por ejemplo, y reevaluamos. Acá no, es 1 a 2 semanas y vemos qué respuesta hay. Habíamos hablado del peso y sabemos que la persona antes de la gestación puede haber tenido bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. El índice masa corporal antes de la gestación es el mismo que todos conocemos y partiendo de ese diagnóstico de índice masa corporal que cataloga el estado nutricional, veremos cuántos kilos debería ganar durante el embarazo. Y ya sabemos pues que una persona que parte de bajo peso puede ganar entre 12.5 a 18 kilos y una persona que parte en obesidad debe ganar máximo 9 kilos. De tal manera que las calorías que yo voy a calcular por kilo de peso dependerá en cuál es mi peso de partida. Daremos 40 calorías por kilo de peso a aquella gestante que tiene bajo peso previo o daremos de 12 a 14 calorías por kilo de peso a aquella gestante que empezó ya siendo obesa. Se recomienda que las dietas no tengan menos de 1500 calorías para evitar la cetocidosis. Se recomienda a partir del segundo trimestre, que sabemos que se va ganando peso y se va incrementándose el requerimiento calórico, aumentar 300 calorías por día a lo que hemos calculado en forma basal. Si el embarazo es gemelar,
aumentar 450 calorías, y de tal manera que con eso vamos a cubrir la necesidad calórica de nuestra gestante y no la vamos a poner en riesgo, tratando de controlar el peso. El embarazo no es el momento para bajar de peso, pero sí es el momento para no subir excesivamente, y es por eso que es lo que tenemos que catalogar previo a el manejo nutricional. Entonces calculamos las calorías que le corresponde a nuestro paciente y más o menos se recomienda un poco, el reparto de hidratos de carbono es un poco más bajo que la no gestante. En no gestantes más o menos hablamos de 55% de las calorías son hidratos de carbono, en la gestante se recomienda de 40 a 45% de las calorías en hidratos de carbono, de las cuales la mayor parte se reparten entre el desayuno y el almuerzo. Debemos dar un buen consumo de fibras, 20 a 35 gramos, en las proteínas más o menos un gramo por kilo de peso, y se aumenta algo a partir del segundo trimestre del embarazo, los complementos vitamínicos que todos conocemos, y grasas también deben ir, lo que bajamos en calorías de hidratos de carbono las agregamos en grasas, pero grasas sanas, y se recomienda que menos del 10% sean grasas saturadas. Esta presentación me voy a basar básicamente en la guía de la ADA actualizada para el año 2023, y hay mucho símil con la guía que no es de este año, pero en las últimas guías, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos, por ejemplo, ¿no? En donde más o menos tenemos pautas semejantes respecto al manejo. Cuando hablamos del manejo, en primer lugar, esta guía nos recomienda cambios en el estilo de vida. Importantísimo. Y dentro de esos cambios de estilo de vida estamos hablando de la terapia nutricional, la actividad física y el control del peso. Y si nuestra paciente no controla las glucosas, pensar preferentemente de manejo con insulina. Esa es la recomendación que dan las guías de la ADA. Si bien es cierto, existen estudios con fármacos orales durante la gestación, metformina y gliburida, no son recomendaciones clase A, debido a que cruzan la barrera placentaria. Y ese es el motivo por el cual aún ADA, por ejemplo, no las pone en las guías como recomendación primera. Se dice que el uso de la metformina, cuando esta ha estado indicada en síndrome de ovario poliquístico, sabemos que aquí hay problemas de ovulación, y esta metformina va a inducir a la ovulación, va a corregir todos los trastornos hormonales que existen en este síndrome. La paciente con esta patología se embaraza, debe continuar con la metformina hasta el primer trimestre del embarazo. Y algo que también añaden es el control, la teleconsulta o el telecontrol, el telemonitoreo. Todos sabemos que cuando estamos bajo vigilancia nos portamos mejor, tenemos mejores resultados. Cuando alguien quiere bajar de peso, lo hacemos ir con más frecuencia a la consulta para pesarlo. Y esto va a hacer que haya mayor adherencia a los tratamientos, sean no farmacológicos como farmacológicos. En un ensayo clínico se demuestra que la dieta de bajo índice glicémico tiene un efecto positivo tanto en el peso de la madre como en el control de la glucosa. Esto lo sabemos, y sabemos que son pautas básicas en el control no solamente de la diabetes gestacional, sino en cualquiera de los otros tipos de diabetes. Por otro lado, la ADA menciona el manejo de cambios de estilo de vida, tanto de la alimentación adecuada para mantener un peso correcto de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo al peso previo de partida, así como actividad física. Teniendo en cuenta que la meta de glucosa que queremos tener es una glucosa en ayunas menor de 95 y a las 2 horas, y a la hora menor de 140 y a las 2 horas postprandial menor de 120. Entonces, en base a esas metas, nosotros vamos a ir modulando nuestro manejo terapéutico.
Se recomienda pues siempre partir del peso previo de gestación para hacer los cálculos que hemos mencionado, dar el plan nutricional que corresponde a la gestante, fraccionar 3 comidas y tener 2 pequeños refrigerios entre comidas. Y en cuanto al ejercicio, sabemos que el ejercicio también es una pauta importante para el manejo de cualquier tipo de diabetes. No queda exenta la diabetes gestacional. Sabemos que el ejercicio incrementa la masa muscular, favorece el control glicémico, incrementando la sensibilidad de la insulina. Recordemos que en la diabetes gestacional el problema es la insulinoresistencia. Y como resultado vamos a tener correcciones en la glucosa. Un metaanálisis sugiere que las mujeres embarazadas con diabetes pueden mejorar sus niveles de glucosa haciendo 30 minutos de actividad. El ejercicio aeróbico regular con adecuado calentamiento y enfriamiento ha demostrado una disminución de los valores de glucosa, tanto en ayuno como postprandiales, en embarazadas sedentarias que están cursando con diabetes. Por tanto, el ejercicio es una indicación o es parte del manejo terapéutico. Hay estudios sistemáticos donde se evalúan 7 grandes estudios y se ve que el ejercicio de resistencia aeróbico realizado a intensidad moderada al menos 3 veces por semana ayuda a la reducción de la glucosa tanto pre y postprandial en las personas que están cursando con diabetes gestacional, y por ende van a disminuir los riesgos y no van a afectar en nada la salud de las mismas. Este es otro estudio relacionado al ejercicio. Y nos vamos al manejo farmacológico. Cuando vemos el tratamiento, lo primero que siempre debemos mirar son las metas terapéuticas, como hemos dicho, en relación a las glucosas. Se sabe pues que si controlamos esa disglucemia que puede cursar la gestante que hace diabetes gestacional, vamos a bajar riesgos para el binomio madre-hijo. Es recomendable mantener esas metas trazadas para estas gestantes y se recomienda ir monitoreando al feto. Cuando el feto está teniendo un crecimiento mayor de lo esperado, está por encima de 90%, percentil 90, se debe bajar un poquito la meta, y la glucosa en ayuno para esa gestante sería de 80 y la postprandial de 2 horas sería de 110. Entonces el médico debe explicarle a la gestante que estas son pautas que requiere seguir. El tratamiento farmacológico se inicia siempre y cuando las medidas no farmacológicas no hayan dado resultados desde el punto de vista de las metas glicémicas, de tal manera que ahí tenemos que pensar en añadir tratamiento farmacológico. Sabemos que la metformina es un producto maravilloso que tiene más de 60 años en el mercado, es un sensibilizador de la insulina, pero cruza la barrera placentaria y se han encontrado más o menos hasta un 50% de concentración a nivel fetal. Si bien es cierto, los estudios que existen no han demostrado teratogenicidad ni han demostrado mayores problemas, no hay estudios a largo plazo que aseguren la inocuidad de darlo durante la gestación. Es por ello que muchas de las guías de manejo de diabetes gestacional no le incluyen como una recomendación inicial, y como recomendación inicial farmacológica nos colocan a la insulinoterapia. Hay estudios de cohortes que han demostrado que la metformina tiene menor riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, en relación a la insulina. Eso puede ser cierto, pero vuelvo a repetir, los estudios a largo plazo no existen, y eso es lo que hace que algunas instituciones tipo ADA, por ejemplo, y otras asociaciones no la pongan como una recomendación inicial. También hay estudios con sulfonilurias, por ejemplo la glibenclamida. Nosotros sabemos que la glibenclamida libera insulina endógena, por ende va a corregir la glucosa. El problema es que siempre hay más riesgo de hipoglicemia en las pacientes que pueden estar usando, estando en embarazo, pueden estar usando glibenclamidas. Entonces, en aquellas pacientes
que tenían previamente uso de metformina, por ejemplo, por diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, se recomienda continuar el tratamiento en el primer trimestre. La otra recomendación que nos hacen es que aquellas pacientes que no aceptan de ninguna manera el uso de insulina podrían beneficiarse o podrían ser usuarias de fármacos orales, siempre dándoles las advertencias del caso y explicándoles cuál es la situación actual de estos fármacos. Hay metaanálisis que evalúan la eficacia y seguridad de metformina versus insulina, por ejemplo, y hay otros que estudian o comparan glibenclamidas, metforminas versus insulinas. Lo cierto es que cuando usamos o comparamos metformina versus insulina se encontró un riesgo mayor de parto pretérmino en el grupo de gestacional que usaban metformina. La incidencia de parto pretérmino ha sido reportada entre la semana 33 a 35. ¿Quiénes podrían usar metformina durante el embarazo? Hemos mencionado las que ya tenían diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, se embarazaron con metformina por mejora de la ovulación. Pacientes que han fallado a la terapia no farmacológica, pacientes obesas, pacientes que no cumplen o no llegan a las metas glicémicas. Se debe empezar, si se hace uso de la metformina, con dosis bajas y se va incrementando de acuerdo a respuesta. La guía NICE desde el 2015 propone la metformina y sulfonilurias para uso dentro de gestación. Sin embargo, también hace referencia a que no hay estudios a largo plazo para determinar el efecto que pudieran tener a largo plazo. Entonces, una de las cosas más aceptadas por la mayoría de grupos es la insulinoterapia. La insulinoterapia es lo que se ha usado desde siempre durante la gestación. Sabemos es lo que se parece más a lo que es fisiológico y lo que nos toca a nosotros como médicos a tratar a una diabetes gestacional que si no corrige con las pautas no farmacológicas, hacer uso de esta insulina, administrar insulina tratando de semejar la fisiología, es decir, teniendo un basal de insulina y tener picos que me cubran los postprandiales, de tal manera que nuestra gestante esté bien controlada tanto en ayunas como en postprandiales. La insulina basal se va a usar, una de las que se usó inicialmente es la NPH, actualmente también está aprobada la Determir. En pacientes que no logran cumplir las metas, generalmente se indica combinar las insulinas. Sabemos que las insulinas fueron usadas desde el año 1921, ya tienen más de 100 años de uso, han evolucionado significativamente a través de los tiempos. Actualmente tenemos análogos de insulina, previo a ello tuvimos las insulinas tipo humanas, de tal manera que brindan bastante seguridad y confianza en el uso. Cuando damos insulinas de acción intermedia, hay que recordar de la que está indicada o aceptada porque tiene exposición a un buen número de gestantes sin haber demostrado problemas o eventos adversos en la NPH y la Determir. Estas insulinas, recordar que la NPH hace pico y la NPH se requiere fraccionar en 2 aplicaciones. En cambio, la Determir es una insulina que no nos hace pico y más bien tiene una duración cercana a las 24 horas y nos sirve de basal. Y para corregir los postprandiales hacemos uso de las rápidas. Entre las rápidas que están aprobadas por tener la exposición necesaria y no haber demostrado eventos adversos es la insulina aspartica y la Lispro. Estas insulinas tienen la ventaja en comparación a la rápida regular que conocíamos, es que hacen un pico más rápido, por lo tanto me corrige con mayor precisión la hiperglicemia postprandial que se va a generar luego de del alimento que tome la paciente. Esto es simplemente para mencionar las insulinas que tienen evidencia que pueden ser usadas en gestantes
es la Lispro, que es la Humalog, y la insulina aspartica. Y dentro de las de acción intermedia tenemos a la insulina Levemir, que es Etemir, o la insulina NPH. La dosis de insulina va a variar. Generalmente cuando hablamos de diabetes gestacional, muchas corrigen con dieta y ejercicio, en las cuales no logramos ese efecto deseado. Vamos a tener que empezar con insulina. Generalmente se empieza a dosis bajas, que es de 0.1 a 0.2 por kilo de peso. Asumiendo que la paciente tenga 60 kilos, estamos hablando entre 6 a 12 unidades de insulina, la cual, de ser NPH, la vamos a fraccionar en 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. La cantidad de insulina también va a depender del peso de la paciente, de la edad gestacional, y van a haber algunas condiciones que nos van a hacer indicar más o menos insulina, pero generalmente empezamos con dosis bajas y vamos titulando en la medida que van pasando los días y vamos corrigiendo. La insulina de acción rápida se va a administrar antes de cada comida y nos va a servir para corregir el postprandial. Tenemos actualmente, como habíamos mencionado, insulinas que están aprobadas para el uso en el embarazo, y es por ello que las podemos usar con tranquilidad. Han demostrado beneficios en el control de la gestante que hace diabetes gestacional y que no han corregido pues con dieta y ejercicio. Entonces, la insulina durante la diabetes gestacional vamos a aplicar una de acción intermedia, que puede ser, que es la NPH, o una análoga de acción larga, que es la de Etemir, y le vamos a ir agregando bolos preprandiales para corregir las hiperglicemias postprandiales. Y siempre debemos estar pensando en las metas de control de nuestro paciente. Por ello, que como conclusión podemos decir que la diabetes gestacional, como diabetes durante el embarazo, va a ser la más frecuente. Cada vez hay más número de personas que hacen diabetes gestacional por las características de nuestra población: más obesidad, más sobrepeso, más sedentarismo, etc. Dentro del manejo terapéutico tenemos las medidas no farmacológicas, que es el régimen alimenticio, la terapia nutricional, junto con la actividad física, que han demostrado beneficios y que ambas a su vez nos deben ayudar a controlar el peso que debe incrementar la paciente de acuerdo a su peso previo a la gestación. Y dentro del tratamiento farmacológico, lo aceptado por la mayoría de grupos científicos es la insulinoterapia. El tema de no presentar fármacos orales como indicación de primera línea, está como indicación de segunda línea, es el hecho de que no hay trabajos a largo plazo. Eso hace tener duda de la seguridad a largo plazo. El fármaco oral nos va a funcionar perfectamente para bajar la glucosa. Probablemente, si estamos hablando de una verdadera diabetes gestacional, que es la que se presenta en el segundo trimestre del embarazo, no va a haber lugar a teratogénesis, porque esto se da en el primer trimestre del embarazo. Por lo tanto, lo que necesitamos son estudios a largo plazo. Bien, les agradezco la atención. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias, doctora Lizón, por su excelente presentación y limitarse al tiempo, lo cual nos da la oportunidad de responder algunas preguntas y dudas que han surgido a lo largo de la presentación. Yo quisiera hacer la primera pregunta en relación a la opinión respecto a la propuesta de la Asociación Latinoamericana de Diabetes en relación al uso de criterios diferentes a la que usó el APO para clasificar diabetes, es decir, glucosa en ayunas de 100 y una sola muestra
de glucosa después de 75 gramos a las 2 horas de 140. Ellos en la LAT tienen algunas objeciones en relación a las observaciones del estudio APO en cuanto a los criterios que utilizaron para usar los puntos de corte mencionados. ¿Qué opina la doctora Lizón al respecto? Bien, yo en principio me baso mi opinión y lo que voy a decir en un concepto fisiológico. Si yo parto que la gestante fisiológicamente tiene valores más bajos de glucosa que la no gestante, si estamos hablando de una glucosa normal a partir de 70, en una gestante estamos hablando de una glucosa normal 30. Entonces, no puedo hacer un diagnóstico con una glucosa de 100 que no sería alta para una no gestante, pero sí se es alta para una gestante. Y es más, nuestras metas, y en general en eso casi hay consenso, nuestra meta de control cuando se hace el diagnóstico, hablamos de una glucosa en ayunas menor de 95. Sí. Bueno, sí hay siempre las observaciones en relación a que no se encontraron los puntos de corte en relación a los efectos y la costo-efectividad de esos puntos de corte, ¿no? Pero como decimos, hay controversias, probablemente se mantendrán hasta que podamos tener estudios de costo-efectividad en relación a la clasificación de estas nuevas conceptos, como usted dice, fisiopatológicamente, y por otro lado en relación a lo que es el estudio de efectividad en relación a medidas que se puedan tomar, ¿no? Hay algunas preguntas en relación a en sus hospitales, ¿cómo observaron el efecto de la diabetes gestacional relacionados a la pandemia del COVID-19? Y si esto hubo mayores efectos en madres y recién nacidos. No sé si tienen información al respecto. Bueno, en el hospital San Bartolomé, sí se ha visto un discreto aumento y hay estudios también que justamente en los desafíos que tiene el estudio de la diabetes, qué repercusiones tiene el COVID en la diabetes, porque eso todavía falta determinar bien, pero lo que vemos es que parecía que había un aumento de las diabetes, sobre todo las complicadas, digamos, porque también sumaba el hecho de que no había atención en primer nivel, entonces que no se habían controlado adecuadamente y llegaban ya con cifras de glicemia muy elevadas, ¿no? Y eso lógicamente traía más problemas de parto prematuro, eclampsia, complicaciones. Correcto. Gracias, doctor Cabrera. Hay también algunas observaciones en relación al uso de la hemoglobina glicosilada para el manejo de gestantes en relación a que ésta puede verse afectada por la anemia de la gestación. No sé, doctora Lizón, si tiene algún comentario al respecto. Sí, en líneas generales, la hemoglobina glicosilada es un buen parámetro de control. En cuanto al diagnóstico, no necesariamente en diabetes gestacional. Suponiendo que estemos frente a una real diabetes gestacional, no una diabetes pregestacional no diagnosticada, es probable que la hemoglobina glicosilada no salga en valores muy altos o salga dentro de rangos normales. Por el tiempo que tenga esta diabetes gestacional, sabemos que esto se exacerba a partir del segundo trimestre de la gestación por el tema de las hormonas contrarreguladoras que comienzan a producirse durante el embarazo. Entonces, para diagnóstico siempre queda la duda.
Se prefiere el diagnóstico con las pruebas de glucosa y el test de tolerancia oral a la glucosa, llámese de 75 gramos, el de 2 pasos con 50 y luego 100 gramos de glucosa. Para seguimiento siempre ha sido conocido que hemoglobinopatías de diferente índole pueden dar falsos resultados, por lo tanto no siempre es el mejor marcador, y además recordemos de que la hemoglobina glicosilada, cuando la usamos como control para el control glicémico, nos está reportando el promedio de la glucosa de los 3 últimos meses. Si estamos haciendo diagnóstico de diabetes gestacional verdadera, probablemente no me reporte mayor cosa al inicio y solamente voy a obtener un valor que me dirá algo ya en el tercer trimestre del embarazo, si es que la diabetes gestacional se instaló en el segundo. Pero lo cierto es que siempre que hay hemoglobinopatías o problemas de hemoglobina, la hemoglobina glicosilada puede perder precisión. Muchas gracias, doctora Lizón, por sus apreciaciones. Hay algunas preocupaciones en relación a qué cuidado se debería tener el uso de insulina en la diabetes gestacional. Bien, quienes no manejan insulina a veces tienen un poco de temor con el uso de la insulina, y eso es cierto, pero al final es cuestión de capacitarse y aprender a usarla, ¿no? En líneas generales, cuando tomamos la decisión de iniciar insulinoterapia en una diabetes gestacional, porque hemos fracasado con las pautas no farmacológicas, empezamos con dosis bajas. 0.1 a 0.2 por kilo de peso. Estamos hablando de 6 a 12 unidades, 15, quizá 18 si hay mucho peso y hay un momento que estamos manejando a esa gestante. Por otro lado, si usamos insulina NPH, que es la que tenemos en la mayoría de nuestros establecimientos de salud, hay que recordar que esta insulina tiene pico. Y este pico generalmente se da entre las 6 a 12 horas de administración. Y eso significa que yo debo asegurar aporte calórico en el momento que le estoy, la insulina de acción intermedia o NPH me está haciendo pico. Vale decir, yo administro la NPH en 2 fracciones. Doy las 2/3 partes en la mañana y doy 1/3 en la noche. Lo que doy en la mañana, básicamente yo voy a tener pico a la hora del almuerzo y yo debo enseñarle a la gestante que tiene que tener disciplina en las comidas porque ella se está administrando insulina y puede tener hipoglicemia. Lo que yo administro en la noche es 1/3 de la dosis que he calculado, pero ese tercio me va a servir para hacer que esa gestante amanezca con glucosas normales. Y para ello también debo tener el cuidado de dar un refrigerio que nosotros le llamamos un adicional aproximadamente a las 10 de la noche. Sobre todo esto nos preocupa cuando la paciente puede estar hospitalizada por otra cosa que no sea un tema de la gestación, sino alguna concomitancia. Y sabemos que en los hospitales la cena se sirve a las 5 de la tarde por temas de personal. Entonces los pacientes se quedan en un ayuno muy largo. Si no nos ocupamos de poner ese refrigerio, vamos a someter a nuestra gestante a muchas horas de ayuno. Encima le estamos aplicando insulina que va a ser pico en la mañana y básicamente pues le vamos a llevar a una hipoglicemia. Ese es en cuanto a la insulina de acción intermedia. Cuando obtenemos las insulinas rápidas, excepto que estemos calculando de más, no debería ser motivo de preocupación porque administramos la insulina rápida antes de cada comida. Generalmente se recomienda 15 minutos antes de la comida. Eso significa que la paciente está por servir su comida y se está aplicando la insulina. Entonces yo voy a asegurar aporte calórico y la posibilidad de una hipoglicemia por la insulina rápida es baja, ¿no? No digo que imposible, en medicina no hay imposibles, pero tengo menos riesgo porque el paciente va a comer. Como digo, excepto que esté sobredosificando, y en diabetes gestacional uno va titulando paso a paso, ¿no? De acuerdo a los valores de glucosa, y que no llegamos a la meta, vamos corrigiendo.
Doctora, hay una pregunta. Las insulinas intermedias, ¿a qué hora del día las coloca tomando en cuenta las horas del desayuno, almuerzo y cena? Tomando en consideración que usted hizo una colación a las 10 de la noche. Generalmente nosotros le indicamos, tanto en paciente hospitalizado como para el uso en casa, aplicarle en la mañana entre 7, 8 de la mañana y la segunda dosis 10 de la noche. Entonces esta de las 7 de la mañana me va a hacer pico a la hora del almuerzo y voy a con el almuerzo evitar la hipoglicemia, y la de la noche me va a hacer pico para el desayuno donde la paciente va a comer. Y además estoy dando 1/3 en la noche, teniendo en cuenta que no va a haber comida en medio de la madrugada, ¿no? En cambio, el curso del día sí vamos a tener varias fracciones, por lo tanto aplicamos 2/3 en la mañana. Correcto. Hay una pregunta en relación a metformina, siempre ha quedado la preocupación. Si es que se debe suspender la metformina en casos que la paciente tenga pregestacional, por ejemplo, o se debe continuar con la metformina en esos casos. Cuando nosotros ya diferenciamos bien diabetes pregestacional o diabetes gestacional, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Generalmente una diabetes pregestacional va a comenzar a incrementar sus requerimientos para manejar su glucosa, a diferencia de la diabetes gestacional, que en primer lugar empieza más tarde y en segundo lugar muchas veces podemos manejarla con la dieta y el ejercicio. Entonces, muchas veces en una gestante pregestacional, la sola metformina me va a ser insuficiente para el manejo y voy a tener, no por la gestación específicamente, sino porque no estoy logrando un control adecuado, voy a tener que usar insulina. Y si voy a usar insulina, yo particularmente prefiero que use insulina sola a dejarla con metformina más insulina, ¿no? Entonces, aparentemente, de acuerdo a lo que menciona, la idea sería tratar de no usar metformina tanto en la diabetes pregestacional como en la diabetes gestacional, y en los casos que se está usando para ovario poliquístico, tratar continuarlo de el primer trimestre y luego mirar si con dieta y ejercicio se puede controlar. Así es. Muchas gracias. Doctor Cabrera, preguntan sobre cuál sería la fisiopatología mediante el cual la diabetes gestacional descompensada podría producir una mayor frecuencia de óbito fetal. ¿Está reportado una mayor frecuencia de óbitos fetales por diabetes gestacional? Sí, está reportado eso. Justamente una de las complicaciones de la diabetes es la muerte fetales súbitas por causa desconocida, no muerte súbita del neonato. Bueno, eso se dice que es por los mismos efectos del exceso de insulina, de las macrosomías fetales, afecta. Hay que tener en cuenta que los órganos blancos de la hiperglicemia son el defecto de cierre del tubo neural y las cardiopatías, defectos conotroncales del corazón. Entonces, eso también podría ser una explicación que produce alteraciones cardíacas y que conforme avanza el embarazo pueden producir la muerte al feto. Porque las complicaciones clásicas de la diabetes son defecto de cierre del tubo neural, defectos conotroncales del corazón y el síndrome de regresión caudal. Entonces todo este conjunto de alteraciones y en el feto produce también alteraciones metabólicas, y eso podría ser la explicación de los óbitos fetales. Pero eso se ve más en la diabetes tipo 2 que en la diabetes gestacional, ¿correcto? Bueno, también lógicamente la que tiene ya antecedentes de diabetes o diabetes tipo 2 va a tener mayores riesgos, pero también en la diabetes gestacional también se produce. Correcto, gracias doctor. En relación, preguntan a cuál sería el tratamiento de mantenimiento en la diabetes gestacional.
Bien. En gestantes con insulinoterapia, ¿qué niveles de glucosa nos indican que estamos en un control óptimo? Bien, como su nombre lo dice, la diabetes gestacional es aquella que aparece durante el embarazo y va a terminar con el parto. Esa es la verdadera diabetes gestacional. Por ende, cuando se produzca el parto, la diabetes gestacional teóricamente debe acabar. Pero estamos obligados a hacer una reevaluación entre las 6 a 8 semanas posparto. Y esta reevaluación busca identificar si fue una verdadera diabetes gestacional o fue una diabetes pregestacional que la hemos encontrado durante el embarazo. Si es una verdadera diabetes gestacional, se le deja pautas, la paciente ya no va a requerir insulina y se le deja pautas higiénico-dietéticas, porque se sabe que la gente que hace diabetes gestacional va a ir haciendo diabetes verdadera más o menos un 10% por año, hasta que todas van a ser a la larga diabetes gestacional si no hacen prevención para evitar la diabetes verdadera, o sea, la diabetes tipo 2, que es lo más probable que tengan, ¿no? Entonces, si es una verdadera diabetes gestacional, se debe quedar con medidas higiénico-dietéticas para evitar que vayan a la diabetes definitiva a corto, mediano o largo plazo. Si fue una diabetes pregestacional que la diagnosticamos durante el embarazo, muy probablemente esa persona va a requerir tratamiento porque va a seguir con hiperglicemia y vamos a dejar, dependiendo de las características, muchas veces el tratamiento de primera línea para diabetes tipo 2 es la metformina sola o asociada a otro producto, ¿no? Entonces muchas veces se empieza con metformina, es un fármaco seguro y se va a ir adecuando de acuerdo a los controles. Ya habíamos dicho que la meta de control es glucosa en ayunas 95 a la hora 140 y a las 2 horas 120. A eso debo apuntar en mi tratamiento. En el tratamiento con insulina son esos valores los que hay que controlar. Sí, así es. Y el control lo hace la misma paciente con el autotoma de glucómetro. Sí. ¿Y usted le recomienda hacerlo en qué momentos del día? Tenemos la ventaja que generalmente una gestante es una persona muy motivada y va a hacer muchas cosas que probablemente no las haría si estuviera fuera de gestación. Entonces, le recomendamos, porque si estamos en manejo ya con insulina, necesitamos administrar insulinas preprandiales y eso va a depender mucho de los valores de glucosa y lo que va a comer. Entonces tiene que haber mediciones. Generalmente les recomendamos glucosa en ayunas, glucosa antes de las comidas y glucosa antes de dormir. Pero esto también va a estar supeditado a la economía de la paciente. Una tira de glucosa está alrededor de $1, $1.50, dependiendo de la marca, ¿no? Entonces, eso está en relación a la economía. Los seguros, en general, o el Ministerio de Salud, el Seguro Social no le da las tiras para medirse las glucosas. Gracias, doctora. Doctor Cabrera, ¿podría repetirnos cuáles son los criterios que utilizan en el Hospital San Bartolomé para el diagnóstico de diabetes gestacional? Así, nosotros empleamos la prueba de un solo paso con 75 gramos y tomamos como cifras de la Asociación Internacional para el Estudio de la Diabetes y también de los criterios de APO, que es mayor o igual a 92 en ayunas, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. Gracias. En relación a la amenaza de parto prematuro y el uso de corticoides para la prevención del síndrome de membrana hialina, ¿hay que tomar algún cuidado con el uso de insulina o un mayor control de la glucosa en pacientes con diabetes gestacional? Nosotros sabemos que el corticoide a dosis altas va a tener un efecto hiperglicemiante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es monitorear para ver qué tanto se eleva e ir corrigiendo con la insulina rápida. Si por casualidad nuestra paciente no está en insulina, es probable que con la corticoterapia puede elevar glucosa y hay que corregir. Perdón, doctor, le interrumpí.
Sí, no, nosotros sí tenemos malas experiencias con el uso, porque muchas veces pues vienen con parto, amenaza de parto preterno, inicio de parto pretérmino, y se les administra corticoide, y vemos que hay respuestas rápidas de hiperglicemias, inclusive hacen coma, hiperosmolar, etc. Y eso es una cuestión que frecuentemente vemos, porque viene la paciente, está ya de rutina, le ponen el corticoide y se eleva, ¿no? Por eso que se recomienda administrar insulina a escala móvil, conforme va subiendo la glucosa, tienen que ponerse la insulina, tener cuidado en este tipo de pacientes. Porque hay pacientes que no tienen unas glicemias tan elevadas, ¿no? Y al ponerle corticoide se dispara, ¿no? Parece personas que tienen más sensibilidad al corticoide y la glucosa se dispara a niveles muy altos. Muchas gracias, doctor Cabrera, doctor Arizón. Hay una pregunta desde México, nos dicen, ¿cuál es el valor mínimo de glucosa segura para el feto en el embarazo? El valor de glucosa segura. Recordemos, fisiológicamente, el feto tiene su propia regulación. Si la madre pasa hiperglicemia al producto, este feto va a comenzar a producir mayor cantidad de insulina para ir regulando. Y es el estado de hiperinsulinemia que tiene el producto, lo que lo lleva al riesgo de hipoglicemia al nacer. Ahora, si estamos sobredosificando en el manejo de insulina, obviamente podemos ocasionar hipoglicemia, pero para eso están las pautas de control y las metas glicémicas para ir regulando y tratando de llegar. Si no estamos en meta, estamos en valores más altos, vamos a subir la insulina para corregir. Pero si yo estoy en meta con una glucosa en ayunas de 95, con una glucosa a la hora de 140 y a las 2 horas de 120, no me preocupo. Además, recordar de que el feto, como les decía, ante una hiperglicemia responde rápidamente con su propia insulina. Lo que no podría pasar si le generamos una hipoglicemia a la madre por la insulinoterapia. Entonces, por eso son las metas de control de glucosa. Esas son las metas o las pautas que debemos seguir para ir manejando y titulando nuestra insulinoterapia. Doctora, ¿nos puede recordar cuáles son los síntomas de hipoglicemia y cuál sería la medida inmediata de actuar en ese momento? Claro que sí. Los síntomas de hipoglicemia básicamente son: paciente va a tener palpitaciones, que a veces se va a confundir con las palpitaciones propias del embarazo. Va a tener sudoración fría, se empapa todita, sudoración fría, y va a tener una sensación de querer comer, que no es consciente. La paciente en automático va y busca comida, ¿no? Y esa es manifestación muy probablemente que está haciendo hipoglicemia. ¿Qué cosa debemos hacer inmediatamente? Si la paciente está consciente, como probablemente se da en la mayoría de hipoglicemias, si la paciente está consciente, simplemente consumo de hidratos de carbono simple, azúcar. En otros países hay pastillas de glucosa que pueden ayudar a corregir. En nuestro medio no las tenemos, podemos consumir azúcar o un agua azucarada o algo que tenga azúcar natural. Y después consumir alimento, porque probablemente no hemos comido lo suficiente, estamos haciendo hipoglicemia porque de repente estamos en el pico de la insulina y no comimos a la hora, etcétera, ¿no? Ahora, si la paciente está inconsciente, ya la cosa es más seria. Generalmente ahí deberíamos administrar algo que tiene efecto más rápido, que es el glucagón, pero lamentablemente en nuestro medio no se vende.
Generalmente los pacientes diabéticos tipo 1 se tienen su stock de glucagón para situaciones de emergencia, ¿no? En nuestro medio, ¿qué hacemos? Dextrosa al 33%, si no corregimos dextrosa a la avena, 5%, 10%, si no corregimos dextrosa a dosis más altas, corticoides, etcétera, y nos vamos agenciando, ¿no? Pero en líneas generales la mayoría de hipoglicemias, por suerte, están con un paciente consciente, entonces hay posibilidad de uso por vía oral, ¿no? Muchas gracias, doctora. En relación a el control de las gestantes en el primer nivel de atención, ¿se puede manejar una diabetes gestacional en el primer nivel de atención? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si estamos hablando de un primer nivel de atención donde tiene médico general, generalmente tiene las 4 grandes especialidades, ¿no? Hay cirugía, hay pediatría, hay ginecobstetricia, y suponemos que el personal esté entrenado, por supuesto, porque la diabetes gestacional, lo más importante es diagnosticarla en forma precoz, y el segundo punto es el manejo no farmacológico. El problema está cuando no tenemos personal capacitado. Entonces ahí comienza a funcionar el sistema de referencias y contrarreferencias. Generalmente en nuestro medio yo trabajo para la seguridad social, y una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional que se embaraza van a niveles superiores. Por temas de riesgos también, ¿no? Pero en personal bien entrenado sí se podría. Lo que pasa es que carecemos muchas veces de ese personal idóneo en todos los centros. Un trabajo de capacitación, entonces, a nivel. Así es, pero por lo menos enseñarles a hacer un diagnóstico temprano y que no se escapen estos diagnósticos, ¿no? Además, también ya en el segundo, a partir del segundo trimestre o a las 20 semanas, teniendo en cuenta que producen alteraciones al corazón y el cierre del tubo neural, también se recomienda que se les haga una ecocardiografía y una neurosonografía a las gestantes diabéticas. Y eso no hay en el primer nivel, y aún en el segundo o tercer nivel no hay pocas personas que, aunque cada vez hay más, ¿no? Pero no hay los suficientes especialistas para hacer las 2 pruebas, la ecocardiografía fetal y la neurosonografía fetal. Eso en pacientes con diabetes pregestacional, doctor Cabrera, ¿no? Sí, correcto. Y en ese sentido hay otra pregunta en relación también, dice así: finalmente el screening de diabetes gestacional ¿será en el primer trimestre o en el segundo trimestre? Si nos pueden aclarar, por favor, para los oyentes de esta webinar. Bueno, como habíamos dicho, dado que hay 2 tendencias, dado que la diabetes está aumentando según todas las estadísticas, que la obesidad, hay quienes promueven de que debe hacerse a todos el diagnóstico generalizado. En el primer trimestre, hacerle en la primera consulta el screening. Y hay otros que dicen que solamente debería hacerse en el primer trimestre el screening a las pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? que tengan un índice de masa corporal más de 25, mayor de 35 años, antecedentes de diabetes, antecedentes de niño macrosómico, historia familiar de diabetes. Y entonces en estos casos nomás, pero como digo, hay 2 tendencias. Pero eso es para el diagnóstico de diabetes pregestacional, o sea que los exámenes que se hacen en el primer trimestre serían para el diagnóstico de diabetes pregestacional más que de diabetes gestacional. Claro, fundamentalmente sí, pues, porque cuando sale positivo, tampoco no es 100% seguro, pero es lo más probable que haya tenido, ¿ya? Porque antes a todas las pacientes que se diagnosticaba alteración en la tolerancia a la glucosa en el embarazo en cualquier edad, se decía que era diabetes gestacional. Ahora se sabe que cuando se diagnostica en el primer trimestre, es muy probable que ya la haya tenido de antes, que haya un factor preexistente ya, una prediabetes, y que el embarazo la ha desencadenado, la ha gatillado, mejor dicho. Pero ambas cosas pueden ser. En la seguridad social, doctora Lizón, las guías recomiendan el
estudio de glucosa en ayunas o glucosa con carga 75 gramos antes de las 20 semanas? En general, a las pacientes que llegan a la consulta, es rutina hacerles un pedido básico de laboratorio y dentro de ellos siempre se incluye una glucosa. Es cierto que si yo lo que quiero detectar es una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional, obviamente voy a pedir una glucosa en ayunas. Si esta me sale alterada, se pasa ya a los estudios de tamizaje, ¿no? Pero en líneas generales, dentro del paquete mínimo que se le pide a toda gestante, siempre hay una glucosa independientemente de la edad gestacional. Gracias. Hay una pregunta en relación, ¿cuál es el momento adecuado de terminar la gestación en una paciente con diabetes gestacional? Me imagino que el doctor Cabrera tiene más experiencia. Se recomienda terminar a las 39 semanas y no hay motivo para esperar, porque como se sabe que hay un retardo en la maduración del pulmón, ¿no? Por alteración en los fosfolípidos, entonces la maduración pulmonar fetal está retardada. Entonces, por eso antes se decía que había que esperar las 40 semanas, un poco más, pero ahora se dice que debe terminarse nomás a las 39 semanas. ¿No? Y en ese sentido, doctor Cabrera, ¿cuál es la indicación de la vía del parto en pacientes con diabetes gestacional? Bueno, si no hay una macrosomía fetal, según la ACOS de más de 5 kilos, podría ser vía vaginal, dependiente, pero si no de más de 4.500. Teniendo en cuenta que una de las complicaciones frecuentes de la diabetes es la distocia de hombros, y no tanto por el peso, sino porque los fetos de madres diabéticas tienen mayor cintura escapular, porque se han hecho comparaciones de mismo peso, fetos de 3.500 de diabéticas con no diabéticas, y los fetos de madres diabéticas tenían hasta 70, 50 veces más distocia de hombros, ¿no?, que las que no diabéticas, teniendo el mismo peso. Entonces también eso hay que considerar, y se le da chance, pero estar muy atentos a ese problema. Y es interesante en relación entonces a la capacitación de la persona que va a atender el parto, claro, de una paciente con diabetes gestacional, que esté capacitada para resolver la distocia de hombros, claro, que pudiera producirse aunque el bebé no sea muy grande. Así es, tiene que tener todas las maniobras, pues, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, el McRober, Masanti, etc. Hay una pregunta que parece que la vuelvan a aclarar en relación a qué hacer cuando la glucosa en ayunas, entiendo, está entre 95 y 105 en el primer trimestre. No sé si alguien... Bueno, una glucosa en ayunas en 95, entiendo que es en ayunas, ¿no? Entre 95 y 105 en el primer trimestre. ¿Se le hace ahí una prueba de tolerancia? En el primer trimestre, bueno, sí se podría hacer, pues, una prueba de... Sí, de todas maneras tiene que hacérsele una prueba, ya sea de tolerancia o de hemoglobina glicosilada, ¿no? Pero como han dicho la doctora, el problema de la hemoglobina glicosilada es que en nuestro país hay mucha anemia también, pues, y eso altera, ¿no? Una de cada 3 mujeres gestantes son anémicas, etcétera. Entonces mejor sería hacer un test de tolerancia, pero también ten en cuenta que en el embarazo también las mujeres tienen hiperemesis, y al darle estas gestas de glucosa, anhidra, también pueden exacerbarle los vómitos. Tienen que esperar después de las 13 semanas que pase la emesis gravida, ¿no? Así es. Es necesario.
Hay una pregunta en relación al uso de insulina cristalina en escala móvil en pacientes hospitalizadas en vez de la insulina intermedia. Cuando nosotros planteamos terapia de insulina para la gestante que no nos ha respondido a la terapia no farmacológica, tratamos de hacer un símil con lo que es fisiológico, ¿no? Y lo fisiológico es tener insulinas basales, insulinas picos a los momentos del prandial. Un organismo más o menos produce una unidad de insulina por hora, o sea que, y tenemos un colchón todo el día. Y eso lo semejamos con la insulina de acción intermedia. Hacemos ese basal, pero aprovechamos los picos de esa insulina para tratar de hacerlos de coincidir con los momentos de comida, ¿no? Ahora, hay situaciones donde no ponemos insulina, por ejemplo, de repente cuando el paciente está con vómitos, no quiere comer por alguna circunstancia, no puede comer, vamos a corregir básicamente con insulinas de acción rápida. Pero en líneas generales, si yo quiero el manejo del problema de diabetes gestacional, va a ser combinar las dos insulinas. Muchas gracias. Hay una pregunta en relación a la mortalidad perinatal y materna en relación a diabetes gestacional. No diabetes mellitus, sino diabetes gestacional. Los estudios dicen que está aumentado, están aumentados antes ambos casos. La mortalidad materna y fetal está incrementada. Sí. Correcto. Creo que esa era la última pregunta. Hay una pregunta que dice, a ver, gestante de 9 semanas con glucosa en ayunas en 138. Dice diabetes pregestacional. ¿Correcto? Sí, es lo más probable. Entonces, por encima de 126, el valor hace diagnóstico de diabetes tipo 2. Sí. En líneas generales, una glucosa de 126 confirmada me hace diagnóstico de diabetes mellitus. Y le pondré nombre y apellido dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando de una gestante de pocas semanas, muy probablemente es una diabetes tipo 2. Correcto. O sea, una diabetes pregestacional. O más de 200 también dicen diferentes. Ya eso confirma. Es diagnóstico. Sí, claro. Ya no se necesita hacer más nada. Sí, perfecto. Yo creo que con eso hemos dado respuesta a la mayoría de preguntas. De modo que quiero agradecer a la doctora Lizón y al doctor Cabrera por sus exposiciones y por las respuestas a las preguntas que han estado muy interesantes. En ese sentido, quiero invitar entonces al doctor Mesa, no sé si está en la sala. Doctor Luis Mesa. Si no está el doctor Mesa, entonces acá está entrando justamente el doctor Mesa. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor Pedro Saona, por la conducción. Agradecer a la doctora Rosa Lizón y al doctor Santiago Cabrera por sus presentaciones y más que todo por responder acertadamente todas las preguntas y inquietudes que hemos tenido los participantes. Como vemos, este es un tema bastante interesante, con muchos estudios, algunos que están en desarrollo y con muchas cifras para el manejo correcto de estas pacientes. Con esto vamos a dar a agradecer la presentación de este simposio de diabetes gestacional en la sesión extraordinaria
que estamos teniendo y agradecemos el auspicio de MER que nos ha permitido desarrollar y compartir esta excelente reunión que hemos tenido en la noche. Gracias a todos y muy buenas noches. Y el doctor Iter Sandoval les manda también todos sus saludos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.